Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Luis Arturo Herrera, él es economista. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, estoy excelente, gracias por invitarme aquí otra vez. Es un honor estar contigo y con tu público. Buenas tardes, Luis, bienvenido nuevamente a Contrapoder 3.0. Y bueno, Luis, fíjate que en México sucedió algo bastante llamativo, ¿no? Porque hubo una consulta popular que fue convocada por el presidente de México, López Obrador, y sobre eso quiero empezar esta conversación. Primero, ¿para qué era la consulta, Luis? Bueno, en México han estado sucediendo cosas llamativas básicamente desde que entró este presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mira, lo voy a tratar de resumir de la manera o de decirlo de la manera más clara posible sobre de qué se trata esta consulta popular. Y la verdad es que fue un circo. ¿A qué me refiero con un circo? Un circo para mantener a la opinión pública distraída de los problemas que están aconteciendo en el país. Es decir, en este momento en el país tiene un problema de abasto, en este momento, justo en este momento, de gas licuado, de propano, butano, que se usa para alimentar pues, las estufas de las casas, para alimentar el boiler. Tenemos una escasez de medicamentos en el sector salud, tenemos un problema de inseguridad terrible. Entonces, el presidente ha estado usando circos en este momento en la consulta popular, pero ha estado haciéndose de artimañas de circos para distraer a la opinión pública. El año pasado, el circo se trató sobre la venta de un avión presidencial. No sé si ustedes escucharon de esa tontería, ¿no? Una rifa, ¿no? Lo querían rifar. Fue un circo que lo estiraron como 7 u 8 meses y en este momento el circo es la consulta popular. ¿De qué trató esta consulta popular? Pues supuestamente para enjuiciar expresidentes mexicanos, para enjuiciar sobre los crímenes que habían hecho. Sin embargo, la pregunta de la consulta fue muy ambigua. Básicamente, la pregunta de la consulta, porque aquí lo que hacemos es que el organismo electoral organiza estas consultas y te ponen una boleta. La pregunta que de la dichosa consulta, pero la pregunta no tenía nada sobre juicio expresidentes, ni siquiera la palabra expresidente, solo palabra juzgar, ¿no? Entonces, básicamente, esta consulta tuvo una nula participación, pero lo que sí tuvo, como dije al principio, fue, digamos, una campaña muy activa, tanto por parte del poder público, del sector público, como de la gente que la estuvo criticando, ¿no? Y ese es el fin, ¿no? Del circo, básicamente. El circo era para distraer a la opinión pública porque en ningún momento, pues así como dicen, digamos, medios y demás, no fue para enjuiciar a nadie. Fue simplemente un circo del cual se estuvo hablando. Y a pesar de la poca participación, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué ganó, el sí o el no? Bueno, el resultado fue sí. Y ojo, les voy a leer la pregunta, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible y claro posible para que estemos en contexto, ¿no? En la consulta se te preguntaba, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La verdad es que esta pregunta se entiende muy poco, si no es que nada, ¿no? De nuevo, no viene la palabra ni juicio ni expresidente, nada, pero así fue como la vendieron. Entonces la gente que fue a votar por la consulta fue a votar pensando que se trataba justamente de esto. Entonces, a pesar de que la participación fue muy poca, del 90%, de los 90 millones de mexicanos que tienen la capacidad de votar,
A ese día solo fueron a votar cerca de 6 millones de personas, es decir, el 7% del padrón electoral aproximadamente. Y pues el resultado de la consulta pues ganó el sí, ¿no? Ganó el sí porque pues la gente que fue a votar por el sí, por el juicio de expresidentes, a pesar de que no decían nada por el estilo. Entonces, esta consulta pues fue tramposa, ¿no? Básicamente te preguntaban, oye, ¿quieres que apliquemos justicia, sí o no? Y uno, no, pues por supuesto. Y yo, pues, yo creo en el Estado de Derecho y creo que no tenemos que hacer una consulta para poder aplicar la ley, ¿no? Si los expresidentes o cualquier actor político se le demuestra corrupción o cualquier tipo de delito, tiene que ser enjuiciado. No me tienen que preguntar, no tienen que preguntar a la ciudadanía, oye, pues ¿quieres que apliquemos la ley, sí o no? Pues hombre, la ley se tiene que aplicar sin importar qué opine la gente. Es la ley, es Estado de Derecho, ¿no? Entonces, obviamente iba a ganar el sí, pero esto, de nuevo, fue un mero circo para distraer la opinión pública. ¿Y qué dijo López Obrador después de que terminó la consulta? ¿Cuál fue su Pues él dijo explicación? que ¿Cómo fue, lo vio? perdón, él dijo que fue un ejercicio democrático exitoso, porque este señor no es capaz de admitir ningún error. Dijo que fue un ejercicio democrático exitoso y a pesar de que solo votó el 7% del padrón electoral, y ojo, para que la consulta fuera vinculante legalmente, necesitaba que al menos el 40% de los mexicanos que pudieran votar, votaran, lo cual no sucedió. Entonces él dijo que no importaba, que de todos modos iba a aplicar la ley, cosa que todos dijimos, eso desde un principio se tenía que haber aplicado y no gastar 500 millones de pesos, 500 millones de pesos en organizar esta consulta. Para que les dé una cifra, en México ahorita tenemos incluso el sector salud ha descuidado el tratamiento de quimioterapias para niños con cáncer, con leucemia. Esos 500 millones de pesos, nada más para poner en contexto para todos los que escuchan, pudieron haber sido usados para pagar el tratamiento de 1,000 niños con cáncer durante todo un año. Pero no, se usó en hacer una consulta de una pregunta ambigua sobre que de todos modos el presidente ya dijo que no importaba el resultado y que según él iba a aplicar la ley. Ahora, ¿qué lectura política le das tú a esta abstención tan alta? Porque si realmente la base de López Obrador fuese tan sólida como de una u otra manera se ha vendido, pienso que él hubiese sido capaz de movilizar a un 40% de la población para que votara en favor de esto. ¿Por qué tú crees que eso no se dio? ¿Fue sencillamente porque la gente no le importaba? ¿Porque López Obrador es impopular en estos momentos? ¿O alguna otra característica que no estamos viendo, Luis? Mira, por López Obrador en el 2018, que fue cuando ganó la presidencia, ganó con 30 millones de votos. Y el 40% del padrón electoral son cerca de 37 millones de personas. Es decir, aunque hubieran ido todas las personas que apoyaron a López Obrador a la consulta igual hubiera sido un fracaso y no hubiera sido vinculante, lo cual aún no lo hace pensar. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la consulta? El propósito de la consulta, sí, en parte fue medir músculo político, en el cual quedó bastante mal, y en el otro, obtener una nueva bandera para atacar. Miren, en México, las elecciones no es como en Estados Unidos, donde cada condado, según tengo entendido, hace organiza la elección local, incluso para las presidenciales. Acá en México tenemos un Instituto Nacional Electoral bastante robusto, que organiza las elecciones de todo el país digamos, y se coordina con los gobiernos estatales que también tienen sus institutos electorales para hacer las elecciones. Este instituto electoral es independiente del gobierno, es decir, no importa qué presidente llegue, el presidente no va a poder decir, quiero que el secretario electoral sea no, o sea, es decir, digamos, el presidente del instituto electoral es autónomo del poder y no lo pueden cambiar así como así. Entonces, algo que le incomoda en este momento, algo que siempre le ha incomodado a los autoritarios es el sistema electoral de un país, que si es muy robusto y muy fuerte, pues no le va a servir para, digamos, hacer fraudes electorales. Entonces, lo que está haciendo en este momento, lo que quería el presidente si hace esta consulta, es que no fuera vinculante. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues le echó la culpa y la gente que estuvo, digamos, del partido o del poder, le echaron la culpa del fracaso de la consulta al Instituto Electoral. Es decir, su objetivo era tener una bandera para atacar al Instituto Electoral, para demeritarlo, para que la gente dejara de creer en él, y finalmente pasar una reforma para que el control del Instituto Electoral vuelva otra vez al control del presidente. En México esto pasó en los años 80. En los años 80 en México las elecciones, imagínate, las hacía el mismo gobierno, las hacía el mismo partido que estaba en el poder. Entonces el partido nunca perdía. Entonces en los años 90 se hizo una reforma para que este instituto fuera autónomo y por primera vez el partido en el poder
perdió las elecciones. ¿A qué quiero llegar? En estricto sentido, fue un fracaso para el presidente, políticamente hablando, la consulta para acarreo de votos, pero obtuvo una bandera para atacar al Instituto Electoral y, de nuevo, cumple su objetivo de seguir en este circo, mientras pues México en este momento pues está sufriendo de cosas más, digamos, importantes. Y el próximo circo, de hecho, ya lo puso y tristemente también es muy de dictadores, muy de, digamos, autoritarios, dictadores todavía no. Estamos hablando ya incluso de una consulta para revocación de mandato, ¿no? Entonces ya se acabó este circo y es hora de empezar a poner el otro para que la opinión pública esté concentrada en eso. Ahora bien, ¿cómo capitalizó esto la oposición? ¿Qué ha dicho? ¿Se ha manifestado? ¿Qué han dicho internamente dentro de México con respecto a esta fracasada consulta de López Obrador? Mira, en este momento los partidos de oposición están atónitos, no saben qué hacer en absoluto. De hecho, la mayoría de la oposición viene de la ciudadanía civil, es decir, de la gente que no está de acuerdo con que se lleven a cabo todos estos ejercicios. No ha habido manifestaciones porque en México, digamos que ¿cómo explicarlo? El gobierno que tenemos en México en este momento es el gobierno que en años pasados se encargaba de movilizar protestas y marchas. Son unos expertos en eso. Entonces, las personas que no estamos de acuerdo con este gobierno, digamos que somos un poquito más pasivas en ese sentido. No nos gusta destruir propiedad privada, no nos gusta organizar marchas, nada de eso. No nos gusta ir por la vía institucional en este tipo de actos. Y lo otro es que los partidos opositores pues parecen estar fríos. Me temo muchísimo que solamente se están subiendo a la ola. Es decir, en Venezuela los partidos de oposición son controlados, imagínate nada más, controlados por el mismo gobierno. Y para un partido se vuelve muy, digamos, cómodo tener un pésimo gobierno. Si tú eres un partido opositor, te es muy cómodo que el gobierno de enfrente sea pésimo. ¿Por qué? Porque automáticamente capitalizas ese descontento, ¿no? Sin decir nada. Entonces, a lo mejor no propones nada nuevo, a lo mejor no movilizas gente, pero sabes que siempre vas a tener unos votos ahí, digamos, preparados para votar por ti, porque saben que no eres tan malo como el de enfrente, pero sin embargo le estás haciendo el juego, ¿no? Porque no estás haciendo nada para detener al de enfrente. Entonces yo creo que en México, tristemente, nos encontramos en esta etapa, en la que los partidos opositores solamente están como nadando de muerto a ver qué recaudan del descontento social. Sin embargo, y ya esto para ir finalizando, Luis, ese tipo de pensamiento que yo entiendo, bajo la lógica, sí, si tú no quieres al adversario te vas a venir conmigo, pero ese tipo de pensamiento, por lo menos en Venezuela, fue lo que nos llevó a una situación en la que estamos acá, que pensamos que porque rechacen a uno, automáticamente se van hacia el otro. ¿Qué está pensando en estos momentos la gente? ¿Realmente la gente que no quiere a López Obrador se está yendo con la oposición o se sienten ahorita huérfanos de liderazgo? En este momento la oposición en México, o más bien la gente, mejor dicho, se siente huérfana de liderazgo. Así justamente como lo dices, es decir, no hay ningún, digamos, entre los mismos partidos, ya cuando vienen las elecciones se atacan todos mutuamente. En las elecciones pasadas se aplicó algo que se llama voto útil, que era, pues vamos a votar por el que le pueda ganar en cada distrito electoral, en cada estado, por el que le pueda ganar el partido en el poder. Pero o sea, se me hace muy triste que tengamos que recurrir a esto. Básicamente están captando los votos sin presentar iniciativa, sin presentar un liderazgo. Y mira, yo no soy muy... A mí me gustaría darte soluciones, me gustaría decirte, ¿sabes qué? Salió X o Y personaje, ¿sabes qué? Nos estamos movilizando para hacer X o Y cosa. Pero no, la verdad parece que sí, en ese sentido, tanto en gobierno como en oposición, estamos siguiendo una senda muy similar a la que siguió Venezuela. Bueno, muy lamentable eso, y México es un país demasiado importante para dejarlo perder así por así. Sin embargo, estoy viendo que hay unas fallas muy similares dentro del sector político que hay que arreglar. Creo que todavía están a tiempo, esperemos que no sea muy tarde. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado en Contrapoder 3.0. Gracias a ustedes, gracias por estar aquí, gracias por escucharme y darme este espacio de nuevo. Es un honor ser su invitado y nos estaremos viendo. No será la última vez. No será la última vez y muchas gracias, Luis, por esta excelente entrevista. Era Luis Arturo Herrera, economista mexicano, hablando de la fracasada consulta que hizo López Obrador para enjuiciar a expresidente, la cual fue un absoluto fracaso porque no participó ni siquiera el 10% de la población. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duela a quien le duela. Hasta mañana.
Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.